Iglesia Nacional Presbiteriana Cordero de Dios, Coyoacán, Ciudad de México. Quiero invitarles a que abran sus Biblias. En la mitad, si abres tu Biblia a la mitad, te vas a encontrar con el libro de los Salmos y después está el libro de Proverbios y después está el libro de Eclesiastés. Hace 4 domingos empezamos esta serie. Esta serie se llama Cuando la vida no funciona. Y yo sé que tú has experimentado esto. Tú has experimentado que muchas veces la vida no funciona. Y la pregunta es, ¿qué hago cuando la vida no funciona? Este es el Evangelio en el libro de Eclesiastés. Y estamos en el mensaje número 4. La semana pasada hablamos acerca de la sabiduría como humo y el día de hoy vamos a hablar acerca de el placer como humo. El placer como humo. Eclesiastés capítulo 2, versículos del 1 al 11. El placer como humo. Me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. ¿Recuerdan cuál es la palabra absurdo en hebreo? Hevel, vanidad, absurdo, humo. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el sol, bajo el cielo durante los contados días de su vida. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos y esclavas y tuve criados y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. Me engrandecí en gran manera más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No les negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas y vi que todo era absurdo, vanidad, humo, un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Al abrir nuevamente tu palabra en el libro de Eclesiastés, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a la verdad del Evangelio y al creer la verdad del Evangelio podamos ser transformados en nuestra relación contigo y en nuestra relación con los demás. Hace algunos años, un artículo publicado en la sección Sunday Review del New York Times, este artículo se llamaba For the Love of the Money, por amor al dinero, llamó mucho la atención. ¿Quién lo escribió? Se llama Sam Pollock. Y Sam Pollock es un ex operador de Wall Street.
Sam Pollock había alcanzado lo que muchos de nosotros soñábamos. Él formaba parte de uno de los fondos de inversión más importantes, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Y él tenía alrededor de él todas las señales que el mundo dice que esa persona es exitosa. Sin embargo, tuvo una experiencia que completamente lo trastornó. Y él cuenta que cuando recibió un bono anual por $3.6 millones, no pudo experimentar ni gratitud ni satisfacción, sino lo que experimentó fue odio. ¿Te puedes imaginar recibir un bono de tu trabajo, de la compañía para la cual trabajas, de $3.6 millones y estar enojado? ¿Por qué estaba enojado? Porque él dice que otras personas habían recibido más dinero que él. Y entonces en el artículo confiesa que más tarde se dio cuenta de que él tenía una adicción al dinero. Y que por más que obtuviera, él siempre quería más. Y por más que subiera en su trabajo, él se sentía más vacío. Él confiesa que después experimentó, se dio cuenta que el dinero no podía darle lo que él había pensado que el dinero le podía dar. A esa conclusión él llegó. Pero la conclusión a la cual él llega es exactamente la misma a la cual hace aproximadamente 3,000 años el rey Salomón llegó. Ahora, Sam Pollock tuvo dinero, un bono de $3.6 millones, pero ya tenía otros millones de dólares antes. Pero Salomón no tan solo tuvo dinero. Salomón acumuló no tan solo riquezas, fama, reconocimiento, mujeres, música. Salomón acumuló todo esto. Salomón acumuló placer. Y lo inquietante, lo que nos debe de llamar la atención, es a la conclusión a la cual él llega, la acabamos de leer. Él dice: nada de cuanto mis ojos desearon les fue negado. Siempre me ha llamado la atención esta frase, ¿no? Entras a un centro comercial y ves, y ves, y ves, y después ves que solamente tienes unas monedas. Así que no puedes hacer esto. No, o sea, oye, me encantaría comprar esto, me encantaría tener esto, pero no puedo. No puedo. Pero él dice: nada de cuanto mis ojos desearon les fue negado. Tampoco privé mi corazón de placer alguno. Y sin embargo concluye: sin embargo, cuando observé todo lo que mis manos habían hecho, vi que todo era absurdo, todo era vanidad, otra vez todo era humo, un correr tras el viento. Así que después de la experiencia de Sam Pollock y la experiencia de Salomón con respecto al placer, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿dónde podemos encontrar un placer que realmente satisfaga? ¿Dónde podemos encontrar un placer que realmente satisfaga? Eclesiastés capítulo 2, versículos del 1 al 11 nos dan 3 verdades con respecto a esto. Y la primera verdad es cómo el placer bajo el sol. Si estás aquí conmigo, estás aquí en la iglesia por primera vez, quiero decirte qué significa la frase bajo el sol. Se repite más de 28 veces en Eclesiastés y tenemos que entender qué es bajo el sol. Y bajo el sol es una perspectiva netamente humana. Dios está afuera. Si esto es todo lo que la vida me puede ofrecer, ¿a qué conclusiones llego? Entonces, la primera verdad es cómo el placer bajo el sol siempre termina decepcionándonos.
La experiencia de San Polo, ahorita vamos a hablar de algunos otros, la experiencia de Salomón. ¿Cómo? Segundo, ¿por qué? ¿Por qué el placer bajo el sol, desde solamente esta perspectiva, termina decepcionándonos? Y número 3, ¿dónde podemos encontrar entonces un placer verdadero, eterno, con un fundamento firme? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y en dónde está el verdadero placer? Ahora, antes de continuar y ir a la verdad número 1, tengo que decir 2 cosas con respecto a este texto. Él va a estar hablando acerca del placer, pero por favor, cada vez que escuches los placeres de él, los placeres a los cuales se entregó Salomón, no estamos hablando de algo necesariamente malo. Hay placeres completamente legítimos. Y Salomón se entrega a ellos, algunos no tan legítimos. Pero ¿cuál es el punto? El punto de Salomón es: quiero investigar. Ya investigué el conocimiento y la sabiduría, lo que predicamos la semana pasada. Y sigo teniendo un vacío existencial. Sigue siendo humo, sigue siendo vanidad. La sabiduría, el conocimiento. Es dolor, dice Salomón. Pero ahora Salomón dice: quiero investigar si el placer puede llenar mi vacío existencial. Número 2, Salomón no se entregó a la vida loca. ¿Ok? No dijo: a volar con todo y voy a vivir como se me pegue mi regalada gana y a vivir la vida loca. De ninguna manera. Si escuchaste el texto, si leíste el texto en tu Biblia, él dice: hice todas estas cosas, pero como una investigación. La sabiduría todavía estaba conmigo. O sea, otra vez no fue un desenfreno. Pensando en estas 2 cosas, entonces vayamos a la verdad número 1. ¿Cómo nos decepciona el placer bajo el sol? Y de manera breve, la respuesta es esta: el placer terrenal, desde el punto de vista solamente terrenal, bajo el sol, siempre nos hace promesas de realización, satisfacción, felicidad, vida completa, pero nunca cumple sus promesas. ¿Cómo nos decepciona el placer bajo el sol? Porque te promete, pero no cumple. Un buen político te promete, pero jamás cumple. Y ya acabamos de leer lo que dice Salomón. Dice: al final todo es humo, al final todo es vanidad, al final todo es correr correr tras el viento. El placer terrenal ofrece una emoción momentánea, pero no una satisfacción duradera. Ahora, ¿cuáles son los placeres que experimentó Salomón? Salomón se entregó completamente a la búsqueda del placer, diversión, el vino, proyectos grandiosos, riquezas, música y el sexo. Y vamos a examinar cada uno de estos de una manera bastante breve. El versículo 2 dice: a la risa la considero locura. Eclesiastés 2:2. Un teólogo escocés llamado David Gibson, en su comentario sobre el libro de Eclesiastés, él dice que investigando las autobiografías de los principales cómicos que ha tenido el mundo, vas a descubrir algo triste. Que detrás de su profesión como actor, comediante, había una vida trágica. Robin Williams fue uno de los más grandes actores y comediantes. Nos hizo reír a muchos de nosotros en muy buenas películas. Tristemente se suicidó, y unos años después de su suicidio, HBO hizo un documental, y este documental se llamó Robin Williams Come Inside My Mind. Lo puedes encontrar si estás suscrito a HBO. Y Billy Crystal, otro actor, otro comediante genial, amigo de Robin Williams, dijo lo siguiente con respecto a él. Dijo: la risa era una droga para él.
necesito hacer reír a la gente. Su hijo en el mismo documental dijo lo siguiente. Su hijo dijo, confirmando la frase de Billy Crystal, él dijo: si mi papá no hacía reír a la gente, se sentía completamente deprimido porque creía que no servía absolutamente para nada. Salomón hace un eco de esto en el versículo 2. A la risa la considero locura. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos la risa como la medicina para tratar de aliviar el dolor profundo que hay en nuestros corazones. Así que Salomón dice, ok, la risa, no va por ahí. No va por ahí. Pero después, versículo 3 dice, quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Y aquí la palabra vino no simplemente significa vino o alcohol, sino cualquier otra sustancia que te da euforia, que te da un elevón en tu vida. Pero lo triste de esto es que cada vez vas a necesitar más. Y estamos hablando de cosas que son bastante obvias, como el alcohol, y tú sabes que hay personas que son adictos al alcohol. Y estamos hablando de cosas como las drogas, y conoces de estas cosas. Pero estamos hablando de cualquier sustancia o cualquier cosa a la cual vamos porque queremos un momento de euforia. Pero el problema es el siguiente, el problema es que podemos caer en una adicción y cada vez vamos a necesitar más para poder experimentar esa euforia. El problema es que nuestro cuerpo fue diseñado párale, no puedes tanto. Y entonces cuando empezamos a experimentar la ausencia de, empezamos a experimentar dolor. Ya no tanto placer, sino dolor. Y entonces necesito más. Necesito una copa más. Necesito una dosis más. Necesito tener el teléfono en mis manos a cada momento. Necesito más información. Necesito un maratón de Netflix este fin de semana. Necesito más sexo. Necesito. Pero el problema sigue siendo que no te satisfaces. Ese es el problema. La banda de rock Guns N' Roses, en una de sus canciones que se llama Mr. Brownstown, lo describe de manera perfecta. Y en esa canción dice: solía consumir un poco, pero un poco no era suficiente, así que un poco se convirtió en más y más. En más y más. Y necesito más y más. Y necesito más y más. Y no estoy satisfecho. Así que me entregué al vino. Y no lo entregué. No lo encontré. Y él continúa en el versículo 4. Realicé grandes obras. Y si te diste cuenta cuando leí el texto, hice énfasis en lo que él dice en el versículo 4. Me construí casas, me planté viñedos. Él no dice construí casas. Y interesante, no dice me construí una casa, una super casa, dice me construí casas. Siempre está hablando en plural: casas, viñedos, esclavos. O sea, pareciera dos cosas. Por un lado, pareciera que Salomón está tratando de construir su propio Edén. Quiero construir mi propio Edén. Él conocía las escrituras. Él sabía dónde Dios puso a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en un paraíso. Y pareciera que él quiere construir su propio paraíso. No para otros, es para mí. Así que grandes obras, mucho más ganado que cualquiera. Y sin embargo, no encuentra satisfacción. Después dice en el versículo 8: amontoné oro y plata
Y es bien interesante. La palabra amontonar no es tuve dinero, es amontoné. Y cuando tú lees Primera de Reyes, en el tiempo de Salomón, el tiempo de Salomón es la edad dorada de Israel, 40 años, donde no hubo guerra, solamente hubo paz y prosperidad. Y hay una frase que dice que la plata no era apreciada. ¿Por qué? Había tanta abundancia que era menospreciada. Había tanta abundancia de oro que la plata era menospreciada. Así que aquí tenemos a Salomón amontonando y amontonando y amontonando riquezas. Pero no va por ahí. Y después dice, me hice de cantores y cantoras. Imagínate por favor que en tu casa, en tu palacio, están tus artistas favoritos solamente para ti. Viven ahí, tú los mantienes, tú produces sus proyectos musicales, pero ellos están ahí para ti. Así que el día lunes en la noche dices, tengo ganas de unos buenos boleros. Tráiganme a los Panchos, por favor. Y a Luis Miguel para que los acompañe. ¿No? Hoy tengo ganas de boleros, ¿sí? Y aquí viven, están para servirme. Es martes. Ayer fueron boleros. ¿A quién me gustaría escuchar el día de hoy? Le pregunté a alguno de los jóvenes, ¿a quién les gustaría llamar si vivieran en su casa estos artistas y están para servirles? Así que algunos me dijeron, me encantaría llamar a Olivia Rodrigo. Me encantaría llamar a alguien que le gusta la música. Por favor, quiero que venga Beethoven, ¿sí? Y quiero que venga Taylor, obviamente, ¿sí? Y los coreanos también, ¿sí? Pero ¿te puedes imaginar eso? O sea, ¿te puedes imaginar que en tu casa viven tus artistas favoritos y que solamente están ahí para servirte? Así que esta noche quiero boleros, esta noche quiero rock and roll clásico, por favor tráiganme a Elvis, esta noche quiero esto, esta noche quiero esto. Salomón dice, yo no me privé de nada, no me privé de nada, ¿sí? Así que música. Pero no va por ahí. Y después, al final del versículo 8 dice algo todavía más increíble. Y dice Salomón, y disfruté de los deleites de los hombres, formé mi propio harén. Y Primera de Reyes, capítulo 11, se nos dice que Salomón tuvo 700 esposas, princesas y 300 concubinas. Comparado con Salomón, Hugh Hefner, el creador de Playboy, es un santo. Y la infame mansión de Playboy es un convento. 1000 mujeres para su deleite. Ahora, alguien dirá, ¿cómo es eso? Bueno, yo creo que algunos de ustedes sí lo saben. Porque posiblemente no tengas 1000 mujeres físicas, pero simplemente agarras tu teléfono y tienes acceso a una multitud de mujeres. Se llama pornografía. Así que, wow, Salomón, sí, Salomón, sí. Pero el día de hoy, la pornografía es una adicción, ¿sí? Y no tienes acceso a 1000 mujeres físicas, pero tienes acceso a 1000 mujeres digitales para tu propio placer. Y sí, al principio vas a encontrar placer. Pero es interesante lo que dice la revista Behavioral Science con respecto a esto. Dice, el consumo compulsivo de pornografía se ha asociado con menor satisfacción sexual. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una adicción y cada vez vas a experimentar menor placer. Menor satisfacción matrimonial. Cuando me case no voy a tener problemas ya de pornografía. No es cierto. Mayor objetivación de la pareja.
eres un objeto, has sido creada para mi placer. Escalada hacia contenido más extremo en algunos consumidores, ya no me satisface eso, voy a cosas más duras. Y la pérdida de control en personas vulnerables. Esto fue escrito en el año 2016. Han pasado 10 años más y ha habido más descubrimientos con respecto a lo que hace la adicción a la pornografía en hombres, mujeres, jóvenes y niños. Al final llegamos a la misma conclusión que Salomón. ¿Con qué empezó? Con la risa, la diversión, con el alcohol o el vino, con posesiones, con grandes proyectos, con la música, con el sexo. ¿Y qué termina diciendo Salomón? Estás en la versión lenguaje actual. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo y me di cuenta que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho después de haber experimentado todo. Él termina concluyendo esto. Y algunos dicen, ¿en serio? Esta es la conclusión. El punto número 1 es cómo el placer terrenal en la perspectiva bajo el sol no satisface. ¿Por qué? ¿O cómo? Te promete, no cumple. Te promete, no cumple, te promete, no cumple, te promete y no cumple. Ahora vayamos al por qué. ¿Por qué nos decepciona el placer bajo el sol? ¿Por qué nos decepciona el placer bajo el sol? El placer terrenal nos decepciona porque es un mal sustituto de Dios. Y luego, ¿y Dios qué tiene que ver con esto? Bueno, tiene que ver muchísimo. Porque ya hablamos del cómo, te promete y no cumple. Ahora hablemos del por qué, y la razón del por qué te promete y no cumple es porque el placer terrenal es un mal sustituto, un pobre sustituto de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? Lo que pasó con Salomón es que se alejó de Dios. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón tras otros dioses. Entonces nos lanzamos hacia el placer. ¿Por qué? Porque nuestro corazón necesita adorar a alguien. Todo ser humano adora a algo. Por favor, escuchen esta frase de David Foster Wallace. Él no era creyente. Y esta frase lo dijo en un discurso de graduación en una universidad a un público que no era creyente. Y él dijo lo siguiente. Él dijo, no existe tal cosa como no adorar. Todos adoran. La única elección que tenemos es que adorar. El ser humano es un adorador. Y si no es Dios, va a ser algo de la creación de Dios. Por eso es que estoy diciendo que el placer terrenal es un pobre sustituto, un mal sustituto de Dios. Queremos sustituir a Dios por algo de la creación porque no hay ningún ser humano que no adore a alguien. Alguien va a decir, no, espérame, yo no adoro, yo soy ateo, yo no adoro. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Para qué vives? ¿En qué empleas tu dinero y tu tiempo? Y eso es tu adoración. ¿Qué es lo que te hace sentir importante? Eso apunta a lo que tú verdaderamente adores. Entonces David Foster Wallace, que escribió una novela, y esta novela está entre las 100 mejores novelas en la literatura inglesa en los Estados Unidos del siglo XX, él continuó su discurso y dijo: si haces del dinero y las cosas el objeto de tu adoración, si esperas que allí encuentres el verdadero sentido de la vida, nunca tendrás suficiente. Está diciendo lo que a la conclusión a la cual llegó Sam Pollock. Nunca tendrás suficiente. No importa si tienes 10 pesos o 100 pesos o 1000 pesos o 100,000 pesos o 1,000,000 de pesos,
Si esa es tu adoración, te vas a sentir que no tienes lo suficiente. Si haces de tu cuerpo, de tu belleza o de tu atractivo sexual el centro de tu vida, siempre te verás feo. Y cuando la edad y el tiempo comiencen a dejar sus marcas, morirás 1000 veces antes de que llegue tu muerte definitiva. ¿No recuerda el nombre de la última película de Demi Moore? ¿Alguien lo recuerda? Gracias, La Sustancia. Y es impresionante. De veras, es impresionante. Esta mujer atractiva hace muchos años y después en la película está buscando y el desastre que pasa. Continúa y él dice, si haces del poder tu Dios, terminarás sintiéndote débil y lleno de miedo y necesitarás cada vez más de los demás para mantener ese miedo bajo control. Si haces de tu inteligencia tu Dios, si necesitas ser reconocido como alguien brillante, terminarás sintiéndote un impostor, siempre con el temor de que alguien descubra que no eres tan inteligente como aparentas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo las cosas de la creación son un mal sustituto, un pobre sustituto de Dios? El problema no es el placer en sí. Dios no está en contra del placer. El problema es buscar el placer en cosas o en alguien que al final no va a poder satisfacer la tremenda hambre que yo tengo. El problema no es de que desees un poco. El problema es que deseas muy poco. Y esto lo escribe C.S. Lewis, profesor de Oxford, de Cambridge, autor de las Crónicas de Narnia, del libro clásico del cristianismo que se llama Mero Cristianismo. Y él dice lo siguiente. Él dice, nuestro Señor no considera que deseemos demasiado, sino demasiado poco. Somos criaturas conformistas que nos contentamos con la bebida, el sexo y la ambición, cuando Dios nos ofrece un gozo infinito. La raíz de la decepción de Salomón fue una jerarquía equivocada de amores. En lugar de amar a Dios por encima de todas las cosas, empezó a amar el placer en diferentes cosas, así que su amor estaba desbalanceado. Este es el problema. El problema de Salomón era que tenía un desbalance en su jerarquía de amores. Esa era la raíz de su decepción. Entonces, C.S. Lewis dice, el problema no es que deseemos mucho, deseamos muy poco, nos conformamos con sustitutos. Dios te pone, aquí hay un placer infinito, real, y aquí está lo que te puede dar la bebida, el sexo y la ambición, y seguimos corriendo por acá, ¿no? Él lo describe de otra manera. Él lo describe, dice, somos como un niño que prefiere seguir jugando a hacer pasteles de barro en un barrio pobre porque no alcanza a imaginar lo que significa una invitación a pasar unas vacaciones en el mar. Nos sentimos satisfechos con demasiada facilidad, con demasiada facilidad. Así que en nuestra búsqueda de significado y de placer, solamente tenemos dos opciones. Solamente tenemos dos opciones. Y la primera opción es la que presenta C.S. Lewis, es la que presenta David Foster, es la que descubrió Sam Pollock, es la que descubre Salomón. Y que desde la perspectiva de bajo el sol, no hay absolutamente nada en este mundo que puede realmente satisfacer tu alma. Tu alma tiene sed. Y tiene una sed demasiado grande y no hay absolutamente nada que nos puede satisfacer verdaderamente. Es como si alguien te dijera, quiero que vayas al Estadio Azteca, Estadio Banorte ahora, Estadio Ciudad de México ahora con la FIFA,
Quiero que vayas al estadio y quiero que llenes el estadio de agua hasta el tope. Ok. Ten, aquí está la pistolita de agua. Ve y a llenarlo. ¿Lo podrías llenar? Es un absurdo. Jamás voy a poder llenar el Estadio Azteca con una pistolita de agua. Esa es nuestra alma. Estoy buscando. Tengo sed. Y no hay absolutamente nada que pueda satisfacer esa sed. Por eso es que Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 1, el versículo 25, dando un diagnóstico del problema de la humanidad. Pablo dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Tu alma fue diseñada para sentirse satisfecha por lo eterno. Más tarde vamos a llegar a una frase tremenda en el libro de Eclesiastés que dice: Dios puso eternidad en nuestros corazones. Tu alma fue diseñada para encontrar satisfacción en lo eterno. Tenemos un deseo de trascender. Pero las cosas creadas, la perspectiva bajo el sol, no llena. Entonces podemos llegar a una conclusión que llegó C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo. Y él dice: si descubro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Me encanta la frase. Si aquí en este mundo, bajo el sol, no encuentro algo verdaderamente que puede satisfacer mi alma, es que fui creado para otra cosa, fui creado no para este mundo. Mencioné que en la búsqueda del placer solamente hay dos caminos, y ya mencioné el primero, la perspectiva bajo el sol. Entonces necesitamos descubrir este otro mundo. ¿Y cuál es este otro mundo? El único placer que nunca decepciona. El único placer que nunca decepciona. Después de que Salomón desbarata, destroza todos los placeres terrenales, diciéndonos que al final todo es vanidad, es humo, nos prepara para una conclusión gloriosa. Y esa conclusión tiene que ver con encontrar el placer no bajo el sol, sino arriba del sol. ¿Qué significa esto? El problema no es que busquemos placer, el problema es dónde los buscamos. La Biblia no condena el placer. Hay muchas ideas bien equivocadas de la gente allá afuera, que nuevamente Dios es un ser, es el aguafiestas cósmico que tiene un tremendo bat, un garrote, y anda buscando quién está feliz aquí en la tierra, y te voy a dar un tremendo golpe para que el sufrimiento te haga más santo. Si esa es la idea que crees de Dios, es una caricatura, es una mentira. La Biblia no condena el placer. Dios nos creó con el sentido de la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, para experimentar placer. Entonces la Biblia no condena el placer. La Biblia nos dirige al placer supremo. Ya sé con qué vas a salir, pastor. Qué bueno que sepas con qué voy a salir. Porque esto es lo que enseña la Biblia y posiblemente es lo que no estás experimentando y no estás buscando porque estás ciego. ¿Dónde encontramos este placer? 3 cosas. Tienes que desconectar,
Tienes que unir y tienes que disfrutar. Tienes que desconectar, tienes que unir y tienes que disfrutar. ¿A qué me refiero con desconectar? Desconecta tu cordón umbilical emocional de las cosas bajo el sol, la risa, el vino, las grandes obras, las posesiones, la plata, el oro, los tesoros, la música, el sexo. A ver, ¿de qué me estás hablando? No quiero ser malinterpretado aquí. Dice, desconecta tu cordón umbilical emocional. En otras palabras, no busques tu satisfacción última en eso, porque no lo vas a encontrar al final. ¿Todo significa que no puedo disfrutar de eso? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si tienes posesiones, entre todas las cosas que menciona ahí, que si tienes posesiones, disfrútalas, pero no las hagas la razón de tu vida. Déjenme darles un ejemplo bien rápido, ya lo mencioné esto en el segundo mensaje. Lucas capítulo 10. Jesucristo manda a 72 de sus discípulos a predicar el evangelio en los pueblos y en las aldeas de Galilea. Y después, cuando ellos regresan emocionados. Ellos regresan felices de la vida por cómo fueron utilizados por Dios al predicar el evangelio y ver vidas transformadas, ver matrimonios reconciliados, ver personas enfermas que fueron sanadas. Y en especial, porque echaron demonios, expulsaron demonios de las personas. Y entonces llegan con tanta felicidad con Jesús y le cuentan todas las maravillas que hicieron. Pero Jesucristo les dice en el versículo 20, oigan, no se alegren de que los espíritus se les sometan, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Señores, por favor, hay cosas más importantes, más significativas que sanar a una persona o que expulsar a un demonio o ver nuevamente a un matrimonio reconciliado. En otras palabras, los placeres que puedes tener aquí en este mundo, tómalos, disfrútalos, pero no hagas de ello la base de tu vida. Desconéctate. Deja de pensar, deja de creer que eso es lo que verdaderamente te va a dar felicidad, placer, significado, etc. Desconéctate. No va por ahí. Qué bueno, pero no es lo más importante. Unión, unir. ¿Con qué me tengo que unir? ¿Qué es lo que tengo que unir? El padre de Salomón, el rey David, escribió el Salmo 16. Y en el versículo 11, él hace una declaración con respecto a Dios increíble. Salomón dice, me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. De placer eterno, de felicidad eterna, de gozo eterno a tu derecha. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su Hijo y Señor nuestro, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. David dice, y de dicha eterna a tu derecha. La pregunta es, ¿qué es lo que está a la derecha del Padre en los cielos? Y la respuesta es Jesús. La respuesta es Jesús. Por lo tanto, Jesucristo es el centro de placer, el único centro de placer que satisfará algo tan grande y tan sediento como el alma humana creada a imagen de Dios. Tienes que unir
los placeres terrenales al dador de esos placeres terrenales. Y entonces verdaderamente experimentar la razón por la cual Él nos dio esos placeres. El placer terrenal apunta al dador de los placeres. La belleza en este mundo apunta a la gloria de Dios. La comida en este mundo apunta a la bondad de Dios. Hay tanto que comer, tan diferente, tantos sabores. La música apunta a la armonía de Dios. Y el amor apunta a la gracia de Dios. Desconecta tu vida de creer que eso es la vida y une estos placeres al centro del placer que está a la derecha de Dios y es Jesucristo. En tercer lugar, vean por favor lo que dice C.S. Lewis nuevamente en Mero Cristianismo. Dios no puede darnos una felicidad y una paz separadas de Él, porque no existen. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Señor, quiero ser feliz, pero no quiero ir a la iglesia, Dios, no quiero conocerte, Dios, pero quiero ser feliz. Eso no existe. Eso no existe. No existe. Separado de Él no existe. Entonces vamos a lo último que tiene que ver con disfrutar. Desconéctate, une y ahora disfruta. Disfruta libremente de los caminos que apuntan al placer de Dios. Disfruta libremente de los caminos que apuntan a Dios. Nunca confundas el aperitivo con la comida principal. Nunca confundas el aperitivo con la comida principal. Jesucristo vino a mostrarnos que nuestro problema no es la falta de placer, sino poner el placer en los lugares equivocados. El teólogo de la Universidad de Yale, Miroslav Volf, dijo lo siguiente: el apego a Dios amplifica y profundiza nuestro disfrute del mundo. El apego a Dios amplifica y profundiza nuestro disfrute del mundo. Cuando Dios está en primer lugar, cuando nuestros amores son corregidos y Dios está en primer lugar, vas a poder disfrutar más del matrimonio, vas a poder más disfrutar de la amistad, vas a poder más disfrutar de la comida, vas a poder disfrutar más del trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque has dejado de buscar en el matrimonio, en la comida, en el sexo, en el trabajo, lo que no te pueden dar. Lo que no te pueden dar, entonces puedes disfrutarlos sabiendo que son un regalo de tu Padre Celestial. Y dejar de hacer de estas cosas los ídolos de tu corazón. ¿Sabes lo que le costó la idolatría a Jesús? Lo que le costó la idolatría a Jesús, nuestra idolatría a Jesús, el poner nuestra vida en el sexo, en el vino, en el matrimonio, en los niños, en el trabajo. Lo que le costó a Jesucristo fue su vida. La única manera en que nosotros dejáramos de ser idólatras era adorando al único y verdadero Dios, al Hijo de Dios, que en la cruz perdió el gozo. Perdió el gozo de su Padre para que nosotros podamos estar unidos a Él y poder verdaderamente experimentar ese gozo. Cuanto más delicioso
es Jesús para tu alma, más delicioso será todo lo demás para tu cuerpo. Déjenme decir dos cosas rápidamente. Siempre me llama la atención en el libro de los Salmos que el rey David, hablando de su relación con Dios, él dice, más delicioso que la miel. ¿Has experimentado que tu relación con Dios es más delicioso que la miel? Y si tu respuesta es no, ya lo experimenté, eso no funciona, la religión no funciona, ¿realmente lo experimentaste? Yo compartí con ustedes que una vez mi hijo me dijo, papá, ya experimenté eso, papá. Y yo le dije, no, mi amor, es que no lo has experimentado. Queremos las cosas instantáneas y quiero que Dios me dé hoy de manera instantánea, rápida, eso de que es más dulce que la miel. Perdón. En tu relación con tu esposo, con tu esposa, con novias o qué sé yo, ¿a poco entraste en una relación y en los 3 segundos experimentas? No. Se necesita tiempo para construir una relación y poder empezar a disfrutar de esa relación. ¿Y saben qué es lo más triste? Que hay algunos jóvenes que ni siquiera se acercan a la Biblia. Y entonces dicen, ¿por qué no siento como mi papá o como mi papá o como dice el pastor o como dice David? ¿Qué quieres? O sea, te pregunto, ¿qué quieres? O sea, ¿realmente crees que puedes experimentar una relación significativa con Dios y experimentar el placer de Dios sin tener una relación con Dios a través de la escritura y la oración? Te estás engañando. Y lo que está siendo formado y la relación con la cual tienes es con el mundo. Y por eso encuentras placer en el mundo, porque ahí sí pasas tiempo. Y está siendo moldeado y moldeado y moldeado. Y claro que encuentras placer, pero al final vas a terminar vacío. Al final vas a terminar vacío. Cuanto más delicioso es Jesús para tu alma, más delicioso será todo lo demás para tu cuerpo. Dios nos dio el sentido del tacto. Cuando Jesucristo y cuando Dios es el número 1 en tu vida, más delicioso va a ser la cama matrimonial. Jesucristo nos dio el sentido de la vista. Más delicioso va a ser apreciar la belleza de este mundo. Nuestro Dios nos dio el sentido del oído. Más delicioso va a ser experimentar la belleza de la música y expulsar lo horrible de alguna música. Nuestro Dios nos dio el sentido del olfato y más glorioso va a poder ser el oler una rosa. Nuestro Dios nos dio el sentido del gusto y más glorioso va a ser probar la comida, a excepción del brócoli. Más delicioso, más delicioso, más delicioso. Cuanto más delicioso es Jesús para tu alma, más delicioso será todo lo demás para tu cuerpo. Dicha eterna a mi derecha. ¿Quién está a mi derecha? Está Jesucristo. Él es el centro del placer. Esta cita lo dije la semana pasada. San Agustín, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Dónde podemos encontrar un placer que verdaderamente sea eterno? Solamente en Jesús. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El placer terrenal desde el punto de vista bajo el sol te promete y no cumple. Después te esclaviza y te mata, no sacia tu sed. Pero el placer que viene de parte de Dios, a través de desconectarnos, unirnos y empezar a disfrutar,
Ese es el verdadero. Él fue a la cruz, murió por nuestros pecados y Él vino para darte vida y vida en abundancia. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos creaste, Señor, en un mundo físico y nos diste 5 sentidos para disfrutar este mundo. Tristemente, Señor, nos perdimos cuando creímos que podíamos vivir una vida de significado, propósito y valor y de placer fuera de ti. Y entonces nuestros ojos, en lugar de buscarte a ti, empezaron a ver a este mundo. Nos creaste para adorar algo y tristemente, Señor, hemos sido engañados, hemos sido decepcionados. Ayúdanos, Señor, a experimentar estas delicias que están a tu diestra. Jesucristo está a tu diestra. Y cuando nos unimos a Él, entonces estos placeres del mundo se intensifican porque nos apuntan a ti, el dador de todos estos dones. Ayúdanos, Señor, a seguir conociendo a Jesús. Y entonces, Señor, experimentar ese placer. En su nombre oramos. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Cordero de Dios, Coyoacán, Ciudad de México.